¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Bueno, que ya le estamos regalando Ya la abrimos. botellita de Más Vida de Agua Estrada. Muy bien. Bueno, de Jambi Campbell, te contaba. Muy bien, de los Jambi vamos a ir a Campbell. visitar. Bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Te agarra un poco, digamos, de frenesí, de adrenalina, sabiendo que puede haber una posibilidad de que el año que viene haya elecciones a intendente? Sí, por supuesto que sí. Claramente quienes estamos en política y ocupamos lugares, la posibilidad de una próxima elección, de un desafío, por supuesto que genera ansiedades, pero hay que tener la cabeza fría y poder tener un armado que nos incluya y que realmente sea una propuesta que a la gente le enamore y que nos contenga a todos. Entonces es un trabajo largo y, no sé si largo, pero sí complejo. Antes de pensar en una candidatura, antes de pensar en la personal, creo que si eso sucede, si se da esta situación de que José Corral sea candidato a diputado nacional y una posibilidad de una elección intendente, creo que hay que barajar y dar de nuevo. Uno, digamos, se aceptó el año pasado en un contexto súper hostil, digamos. Yo recuerdo haber llegado al partido, siempre cuento la misma anécdota. Llegué al partido el día que acepté ser candidato a intendente y los compañeros no sabían si felicitarme o darme el pésame, porque a veces hay que entender en qué contexto suceden las cosas. Sobre ¿no? todo en un contexto que se ha dado en los últimos años, Sí. de división del justicialismo. Sí. Lo de la presidencia del Consejo, ahora en manos de justicialistas después de 11 años, ¿es un marcapasos, como se dice? Es un marcapaso y digamos, y creo que el dato es, digamos, que el kirchnerismo más duro, conducido por Agustín Rossi y Kiko Bussato, hayan aceptado la conducción del sector que pertenece a UPCN. Creo que es un dato que habla de una vocación de trabajar juntos, ¿no? Yo quiero recordar lo que sucedía el año pasado, en plenas elecciones antes del balotaje, donde ya se sabía que la final la jugaban Macri contra Scioli, y que se dividía la nación, y la famosa grieta se agigantaba, digamos, justamente por esta división de lo que voto a favor o voto en contra. Me parece mucho más el voto en contra de alguien que otra cosa. Claro. Yo quiero recordar lo que decía Macri el 2 de octubre del año pasado porque es la polémica de la agenda nacional hoy. ¿Qué va a pasar con ganancias? ¿Cómo va a reaccionar? Que está apurando el paso al Senado ahora de lo que se votó en Cámara de Diputados. Marchas y contramarchas con declaraciones de Sí. Michetti. Bien, Michetti ya dijo que se iba a vetar. No, y después hoy a la mañana Hoy se dijo que desdijo. no, Hoy dijo que no. Hoy se desdijo. ¿Políticamente correcto? ¿Qué puede pasar? Pero, a ver, recordemos esto, que puede ser un antes y un después en la política del gobierno nacional, la política oficialista, y también los contradestinatarios comunicacionales. Porque yo creo que a partir de ayer, de antes de ayer, el contradestinatario va a ser Massa. En un ratito va a estar Oscar Cachi Martínez. Tómamelo, Cachi Martínez. En un ratito vamos a estar hablando con el líder de 100% santafesino y también parte del Frente Renovador. ¿Qué va a pasar con Massa? Porque creo yo que ahora los cañones apuntan a Massa. Hasta ahora era el kirchnerismo. La polarización con el kirchnerismo, generar un espejo para que la gente diga, che, la pesada herencia, no tenemos que votar al kirchnerismo, tenemos que apoyarlo a Massa, a Macri, porque si no viene el kirchnerismo. Bueno, ahora yo creo que en el manual de Durán Barba empieza a hablarse de Massa. Dice, a ver muchachos, vamos a juntarnos todos porque acá, yo me imagino un wall o una pizarra, dicen Massa. Ponen un conjunto y después empiezan los subconjuntos. A ver, la foto esa que se mostraban todos. Digo, yo quiero que la opinión de Silvina Frana sobre esto que va a pasar, pero vamos a recordar qué es lo que decía Macri en uno de los puntos que puede cambiar realmente el escenario político. Ganancias. ¿Qué decía Macri antes de ser presidente? El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135.
los trabajadores en mi gobierno no van a pagar ganancias. ¿Qué pasó en el Congreso y qué foto o qué película se va a vivir a partir de ahora? Mira, yo dividiría el tema en dos partes. En la parte de ganancias y en lo que preguntaron todos los periodistas en Capital y vos me estás preguntando ahora respecto de la foto. En el tema de ganancias, claramente el gobierno nacional no tenía vocación de resolverlo este año. Y lo digo porque a lo largo del año nunca fuimos citados a trabajar sobre este tema. Todos presentamos proyectos de ley porque sabíamos que era un tema pendiente, no fácil de resolver, por lo tanto esa propaganda, el que la vio y conoce, sabía que era imposible de cumplir, porque en realidad este impuesto, así como está establecido, es un impuesto del que se recauda mucho y fácil, porque digamos no necesitas que nadie vaya a pagarte. Recaudás del sueldo del trabajador y lo digo como trabajadora. Entonces creo que esa propaganda ya sabíamos que no era cierta. Sí sabíamos que había temas pendientes que resolver, distorsiones, temas que mejorar los mínimos no imponibles, resolver el tema de los monotributistas, un conjunto de cosas que está en esta media sanción que se dio los otros días. Entonces, digo, en primer lugar, y si se llegó a esta media sanción, y lo digo con un dato de la realidad, es porque hace un mes Sergio Massa puso en agenda de nuevo el tema y obligó al gobierno nacional a presentar un proyecto. ¿Massa le impuso la agenda desde el Congreso al macrismo? ¿Se puede hacer esa lectura? Yo hago esa lectura. Y la hago esa lectura porque la impuso mediáticamente, porque proyectos presentamos muchísimos legisladores. Pero claramente en los medios hizo el reclamo concreto de que estaba pendiente el cumplimiento de una promesa de campaña. El que está capitalizando todo esto es Massa, ¿no? Yo creo, es probable. O sea, por lo menos da la sensación de aquella persona que está totalmente desinformada, que vive su vida cotidiana, digo, en la cuestión política, que vive su vida cotidiana, a ver cómo llego a fin de mes, qué hago ahora como para poder tener algo en la mesa, digamos, de Navidad, de Año Nuevo. No está en esa chiquita de, una cuestión puntillosa, detallista, no, de claro. quién está en la política y cómo se da. Hoy yo creo que esa persona, que es el 80% de los argentinos, dicen, che, Massa apuntó desde el primer momento cuando fue candidato a presidente y ahora cuando es Macri presidente también lo hace. Digo, a mí me da esa sensación de que el que está capitalizando. Yo lo que creo es que, como te dije hace un ratito, no hay dudas de que tuvo una repercusión mediática que obligó al gobierno nacional a mandar un proyecto, que no lo habían mandado en todo el año, vamos a decir, como yo quiero que la gente ser clara, no lo mandó en todo el año, nunca fui convocada como diputada nacional ni a la Comisión de Presupuesto de la que integro, ni a ninguna sesión a abordar este tema. Y cuando nosotros leímos el presupuesto nacional, claramente el impuesto a las ganancias... ¿Estaba contemplado? Estaba contemplado y aumentado. En ninguna parte decía que se iba a recaudar menos. Con lo cual, aparentemente no estaba prevista la modificación. Bueno, llegamos a esta instancia, el gobierno se ve en la obligación de mandar un proyecto, se genera una mesa de debate con representantes de todos los sectores y en algún momento, no sé por qué, el oficialismo no integra más esa mesa. Y la mesa sigue integrada con el resto de los sectores de la oposición. Lo cual tenía una representación contundente. La misma representación que tuvimos cuando tratamos ley antidespidos. Entonces, claramente, y tengo que decir que hubo gente muy seria sentada en la mesa. Porque yo veo que hoy el tema es Kicillof contra Macri. Claro. Saquemos esos nombres de lado. Y estaba Alicia Siciliani, estaba Marcos Labaña. Digo, había estaba gente Recalde. Estaba Recalde, gente seria y conocedora del tema. Entonces, creo que la chicana política que hoy intenta instalar el gobierno nacional no es cierta. Si ellos no podían resolver el tema, hubiera sido más honesto decir, miren, así no, porque no nos dan las cuentas, porque estamos endeudando al país de un modo escandaloso. Creo que hay un montón de argumentos para dar, para decir, mira, este tema este año no, porque no pudimos resolver el tema del déficit. Me parece más honesto que hoy entrar con esa chicana política y querer mostrar un escenario mediático, que me parece que es poco serio y no ayuda, cuando hace una semana, en lo personal hice algo que nunca hice en política, que fue denunciar al presidente por ir contra la Constitución. Entonces me parece que se empieza a mostrar Macri... Explica eso porque es importante. Se mencionaron muchísimos
dirigentes políticos que hicieron alguna denuncia contra Macri y pasó desapercibida lo tuyo. Es Hoy importante fue imputado por la fiscal Paloma Ochoa, justamente el presidente, a raíz de la denuncia de distintos diputados en este sentido, y que la diputada lo puede explicar mejor, pero básicamente es ir en contra de los intereses nacionales. No solamente ir en contra de los intereses, ir en contra de la ley que sus propios legisladores votaron. Ustedes recordarán esa ley ómnibus que incluyó el tema de los jubilados, del blanqueo de capitales. Cuando viene el proyecto, con la redacción, viene con una redacción que en el blanqueo, que la gente tiene que saber que el blanqueo genera muchísimos beneficios para aquellos que tuvieron su plata en negro y la blanquea, pero bueno, digamos, una política que tiene que ver con captar inversiones. Cuando vino la redacción del gobierno de Macri, decía que se incluían a los familiares de los funcionarios políticos. En el Congreso se resolvió quitar esa parte, que los funcionarios políticos y sus parientes no se vean beneficiados por el blanqueo. Y así salió la ley. Hace una semana Macri sacó un decreto, volviendo a la redacción original, incluyendo a los parientes. Y eso es anticonstitucional. Él no puede ir por encima de una ley que votó el propio Congreso y sus propios legisladores. Volver a gobernar por decreto. Y además con un tema que es muy sensible, porque todos sabemos y a ninguno nos gusta probar blanqueos. Yo creo que hay un límite ético, sobre todo, digamos, que hace ruido en cualquier persona que nos está escuchando ahora. Más allá de lo que dice la normativa. Exactamente. Es un límite ético, es decir, che, sabemos cómo es la historia de la marca Macri, o sea, el apellido Macri. Donde hubo denuncias importantes, inclusive, digamos, procesamientos sobre contrabando, inclusive en la década del 90, y ahora, o los beneficios, digamos, de la patria contratista, y ahora aparece toda esa plata que, sumado al capítulo de las empresas offshore, sí, las Panama entonces digo, ¿para qué? ¿Para qué se gana un punto más en contra Macri? Que si yo empiezo a analizar también puntillosamente, con un detalle finito, digo, che, esa promesa de Macri, de ganancias, más las empresas offshore, más por decreto decir que blanqueen los familiares de los funcionarios, esos dos puntitos, ¿no podrían haber sido para Scioli en vez para Macri? Ayer me lo planteaba un colega, mira, sí, pero esto con el diario del día después seguramente pudo haber sido. Yo creo también que también es una falta de respeto al ciudadano, en un momento que claramente el gobierno nacional no quiere cerrar el tema ganancias. Por eso te nombré las personas que trabajaron en este proyecto, para que no sea un contrapunto entre dos fuerzas políticas. Y yo te aseguro que es un proyecto serio, que se le pueden modificar cosas, que alguna cosa puede ser mejor, pero es una propuesta seria. Fíjate vos, la está negando y por otro lado está perdonándole impuestos a los que más tienen. Entonces es bastante difícil de explicar públicamente y de sostener. Por eso creo que yo le invitaría al gobierno a que recapacite y si hay que volver a sentarse en una mesa con esa propuesta y hacer modificaciones, creo que le han demostrado a lo largo del año, le hemos demostrado en el Congreso que pudo sacar la mayor parte de las leyes que quiso. Entonces esto que no, la no gobernabilidad, ir contra el gobierno, me parece que los hechos demuestran exactamente lo contrario. Gracias, Silvina, como siempre. No, gracias a ustedes.